Bienvenidos a un devocional más. El tema de hoy es No beban vino. Y nuestra base bíblica se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 18 en su primera parte. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hemos escuchado por medio de la radio, la televisión, el internet y otros medios de comunicación los anuncios publicitarios de diferentes bebidas alcohólicas. Hasta hoy se conocen muchas marcas de las cuales regularmente se presentan junto a personas felices que disfrutan de la vida. La pregunta aquí sería, ¿estas imágenes serán una realidad? Regularmente, al finalizar el anuncio publicitario, se escuchan muy rápidamente y casi sin poder entender, el consumo de este producto produce serios daños en la salud del consumidor. Todo con medida, nada en exceso. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra en relación al consumo de las bebidas alcohólicas? En primer lugar, veamos el ejemplo de unos hombres a los que se les llamó los recabitas. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 35, vemos una situación que se dio en la vida de los descendientes de un hombre llamado Recab. Él les había dejado un mandamiento a sus hijos y a toda su descendencia. En este capítulo 35 de Jeremías encontramos entonces en el versículo 3: y tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Es interesante ver este mandamiento al cual le he llamado un mandamiento razonable. Este hombre llamado Recab había establecido a su familia una orden. Era como un requisito, una instrucción, una ley. No tenían que beber vino. Y estos descendientes de Recab, aunque ya no estaba su abuelo, su padre, pero ellos tenían una alta atención y respeto a su padre. Y es un mandato razonable por la naturaleza del vino. En Proverbios, capítulo 20, encontramos una descripción acerca del vino. En Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La palabra escarnecedor viene de escarnecer, y esta palabra significa una ofensa o una burla. Eso es lo que hace el vino en la vida del ser humano. Provoca una ofensa a él mismo, a su familia, a sus hijos. Es una burla.
La sidra es alborotadora. La palabra sidra se traduce como la cerveza. Y claro que sí es alborotadora. Claro que muchos tienen que pasar momentos bochornosos y de tanta vergüenza por los efectos de la cerveza. Es terrible ver a cuántos hombres y aún mujeres que se dejan manipular por esta clase de bebidas alcohólicas. Algunos de ellos pierden la cordura, pierden totalmente la forma de ser correcta y adecuada y caen en esa vida tan terrible. Realmente esto produce un desprestigio a la persona misma. Y no solo eso, sino los serios daños en la salud, que al final el tiempo pasa la factura en ese cuerpo. Y por eso es que también en este versículo 1 del capítulo 20 de Proverbios encontramos que cualquiera que por ellos yerra, es decir, cualquiera que se equivoca al consumirlos, no es sabio. Eso no es de sabios. En ningún momento se puede considerar beber el vino alcoholizado, la cerveza, se puede considerar como de sabios. Al contrario, es de imprudentes y de necios. Proverbios capítulo 23, también encontramos algo tan terrible en el versículo 20 y versículo 21. Dice también: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Eso significa que cuando una persona empieza a consumir las bebidas alcohólicas y inicia esa vida y se llena de esa práctica constante y diaria, eso trae pobreza. Siempre he de recordar el consejo que he dado a muchos en relación a esto. ¿Cuánto dinero tendría ahorrado una persona que ha consumido la cerveza por mucho tiempo? Quizás ya hubiera construido una casa, hubiera comprado un terreno con todo ese dinero que ha derrochado en las bebidas alcohólicas. También en este mismo capítulo de Proverbios, el 23, ahora el versículo 29, encontramos: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Estos son los efectos del vino, esos efectos que producen dolor en el cuerpo, dolor en la familia, en su nombre, en la sociedad. Y entonces el proverbista aconseja y dice: no mires al vino cuando rojea. Es decir, no estés contemplando el vino, no estés pensando en eso, no estés caminando hacia esa cantina, hacia esa venta de licor, porque no traerá ningún beneficio a tu vida. Invierte en lo sano, en lo que es de provecho, en lo que trae beneficio, en lo que trae honra a ti y a los tuyos. En segundo lugar, en los recabitas había una obediencia en la práctica. Regresamos al capítulo 35 de
Jeremías y ahora el versículo 8 y dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Ellos estaban en una obediencia activa. Ellos practicaban el mandato de su padre. Ellos obedecieron y eso significa que escucharon la voz de su padre y analizaron esta situación para no caer. Y es que Jeremías, guiado por el Señor, estaba siendo el instrumento que les había presentado el vino y les había dicho que bebieran, pero era parte de una enseñanza de la didáctica de Dios para dejar un ejemplo claro de cómo estos descendientes de Recab estaban obedeciendo a su padre terrenal. Y aún su descendencia tampoco violaron el mandamiento. Qué hermoso es ver cómo esta familia habían considerado las palabras de su padre no como algo trivial, algo pasajero. No, ellos habían respetado la palabra de su padre y estaban guardando ese mandamiento. En ningún momento violaron el mandato de Recab, su padre. En tercer lugar, veamos una comparación de obediencia. La obediencia a un padre terrenal es como un ejemplo de la obediencia al Padre eterno. Ellos habían obedecido a su Padre terrenal, pero al obedecerlo a Él, estaban dando honra al Padre celestial. Y este es el ejemplo, la comparación que Dios utilizó de cómo estos descendientes de Recab habían obedecido a su padre y cómo el pueblo de Israel, el pueblo al que Jeremías estaba dando un mensaje de reprensión, el pueblo del sur, el pueblo de Judá. El pueblo no había obedecido a la voz de Dios, mientras que los recabitas habían obedecido a la voz de su padre. Así sucede. Dios quiso mostrarles a su pueblo cómo estos descendientes de Recab habían guardado la palabra de su padre y cómo ellos tenían que aprender de esa actitud y guardar la palabra de Dios, porque ellos habían obedecido en cada una de las partes del mandato de Recab para sus hijos. Por ejemplo, en el versículo 14 de este capítulo 35 vemos, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Así era la situación crítica del pueblo de Dios. Ellos no habían entendido, no habían obedecido la voz de Dios que les decía, obedezcan, síganme, sírvanme. Ellos no lo habían hecho. En cuarto lugar, una promesa y bendición. El varón de esta familia de Jonadab, hijo de Recab, la palabra del Señor nos dice que Dios había dado una promesa para esta familia. Dios estaba muy agradado con la actitud de los recabitas. Por eso, en este capítulo 35 y ahora el versículo
18 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Un varón de esta casa, de esta familia, nunca faltaría en la presencia de Dios y todos los días. Esta familia honró la promesa, honró la palabra de su Padre terrenal. Y Dios los honró a ellos también. Ellos entendieron que tenían que evitar toda clase de bebida alcoholizada. Así que si ellos lograron obedecer a su Padre, también nosotros tenemos que lograr obedecer a Dios y a su palabra, que al principio el apóstol Pablo en Efesios 5:18 decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual no hay ninguna ganancia. No, antes bien, como hemos estado viendo, los efectos del vino son terribles, vienen a avergonzar la vida familiar, la vida de esta persona que lo consume y la vida de toda su familia. El vino en todas sus formas, es decir, en toda clase de bebida alcohólica, nunca traerá felicidad al ser humano, sino que traerá ruina y destrucción. Completemos el versículo de Efesios 5:18 diciendo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios para aquellos jóvenes, para aquellos padres, para aquellas mujeres que caen en este error de necedad de embriagarse con bebidas alcohólicas. No es de sabios hacerlo, pero aquellos que caen en eso también tienen que recordar que Dios ha establecido en su palabra un juicio para aquellos que están constantemente consumiendo toda clase de bebida alcohólica. Porque el Señor ha establecido en Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esa lista de los que no heredarán el reino de Dios se encuentran los borrachos. Porque sin duda alguna, cuando un hombre, una mujer deciden vivir bajo el yugo de la bebida alcohólica, deja de darle la gloria a Dios, deja de honrar a Dios y se centra en esa práctica, en esa vida viciosa, y entonces deja de glorificar a Dios. Recordemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, tenemos que protegernos de toda clase de bebida alcohólica y de todo aquello que sea adictivo y que corrompa en sí nuestro ser. Dios quiere santificar espíritu, alma y cuerpo, y que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo glorioso de esto, en 1 Corintios 6:11 también es que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si esa vida llena del vicio del licor era tu accionar en el tiempo de antes, gloria a Dios, porque ahora dice la Sagrada Escritura que ya ha sido lavado, santificado, justificado por el Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando en esos corazones. Si esa ha sido tu debilidad, si esa ha sido la piedra de tropiezo en tu vida, el vicio, el licor, hoy te invito para que te levantes y le digas: Señor, fortalece mi vida y ayúdame a honrarte a ti, a glorificarte a ti y a centrarme en ti, Señor. Y si en tu familia alguien está cayendo en este vicio, ora por él, háblale de Cristo y no te canses de rogar a Dios para que ese corazón, esa vida sea transformada. Padre, gracias, gracias Señor, porque tu palabra sigue hablando, sigue ministrando, sigue obrando en las vidas, en las familias, en los corazones. Oh Señor, tú conoces, tú puedes ver toda vida que esté esclavizada en este vicio tan terrible. Oh Señor, tú eres poderoso para libertar, para romper toda cadena de vicio. Oh Señor, que en su mente, en su corazón, estas personas puedan reflexionar y puedan darse cuenta del terrible daño que se están haciendo a sí mismos y a su familia. Oh Señor, queremos ver este ejemplo tan hermoso de la familia de Recab, un hombre que ordenó a su descendencia que no tenían que beber vino, y ellos guardaron ese mandamiento, y por haberlo hecho, oh Señor, recibieron gran recompensa. Padre Celestial, que nuestras familias, que nuestros hijos, que nuestras hijas sean librados de este vicio, de esta situación, de toda bebida alcohólica, Señor. Oh Espíritu Santo, glorifícate, exáltate en nuestras familias, Señor, y liberta a aquellos que están atados, esclavizados en esa vida viciosa, Señor. Tú lo puedes hacer. Hoy me uno a la oración de aquella madre que ora por su hijo que ha estado en ese vicio. Hoy me uno a la oración de esa esposa que clama por su compañero de hogar, pidiendo que sea libertado del vicio. Hoy me uno a ese padre de familia que ora por sus descendencia, por sus hijos, por sus hijas, para que sean libertados también de esa vida de pecado. Oh Señor, gracias porque tú escuchas nuestras palabras y consideramos que estás obrando, que te estás manifestando poderosamente, Señor, en las vidas y para la gloria tuya, Señor. Te honramos y te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén.